Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad. En este episodio vamos a hablar sobre Wikipedia y la victoria del crowdsourcing. Y Wikipedia podría ser un tema que ya es familiar para prácticamente todo el mundo, ¿no? Todas las personas han utilizado Wikipedia en algún momento para buscar alguna información, pero a veces se nos olvida lo revolucionario que es tener una enciclopedia abierta, gratis, y lo importante que es esto para la distribución de la información, del conocimiento. Pero hay algo que también es interesante que creo que, David, podemos hablar hoy, es cómo funciona Wikipedia también, porque muchas personas están acostumbradas a utilizar Wikipedia, pero no saben qué es lo que hay detrás, cuál es el sistema que está sosteniendo a Wikipedia como una fuente de información en la cual muchos confiamos. Entonces, ¿cómo podemos empezar la conversación? Wikipedia no tiene sentido mucho explicarlo, pero podríamos hablar quizás de qué es este concepto general de crowdsourcing y cómo se originó Wikipedia, quizás un poco histórico. Sí, esa es una de las tantas palabras en inglés que es difícil traducir porque creo que lo más aproximado sería que crowdsourcing en español vendría siendo colaboración abierta distribuida. Pero, bueno, vamos a ponerlo como... Sí, ya es una palabra compuesta en inglés, pero son dos. Crowd, que es como la multitud. Correcto. Y sourcing, que es como aportar o dar un recurso. Entonces, es la multitud dando un recurso, pero de forma distribuida, además. Sí, y la multitud son los usuarios. Entonces, podemos pensar en aplicaciones como Waze, que muchas personas utilizan cuando están manejando para ir reportando cuando se consiguen con alguna novedad en el camino. Entonces, claro, son aplicaciones que se van alimentando de la propia retroalimentación que los usuarios le dan a la plataforma y se hace cada vez más y más y más y más poderosa. Entonces, ese concepto de crowdsourcing está muy como, yo diría que está como muy asociado al movimiento del código abierto, del open source, porque de alguna manera el crowdsourcing es como darle también un poquito de forma y poner algunas reglas para la moderación de esa información. O sea, no es anarquía tampoco, porque de hecho Wikipedia, a pesar de ser una enciclopedia gratuita y una enciclopedia donde teóricamente cualquiera puede editar o escribir un artículo nuevo, tiene también una serie de como lógica por detrás que evita justamente, o trata de evitar, a veces ha fallado y ya vamos a hablar más adelante de eso, pero trata de evitar que hayan como que ataques a la integridad de la información que allí se consigue. Sí, y aquí tocaste ya varios puntos que es código abierto. Bueno, lo hemos tocado en episodios anteriores, pero vale la pena como retocar eso en la conversación. Ahora, yo lo que podría aportar es del punto de vista de cómo surgió Wikipedia, ¿no? Hubo este emprendedor que se llama Jimmy Wales, si no me equivoco, que tenía este concepto de crear una enciclopedia online, en Internet, ¿no? Y antes de las enciclopedias en Internet, obviamente lo que se usaba eran enciclopedias físicas, ¿no? Libros, ¿no? Tú veías esas bibliotecas con, no sé, enciclopedia británica, ¿no? Todos los tomos allí de la enciclopedia para poder, no sé, buscar la información o si es un niño, un adolescente, hacer la tarea, qué sé yo, ¿no? Pero Enciclopedia Británica luego en un punto sacó la Enciclopedia Británica en Internet, digámoslo. Y bueno, creo que tú y yo utilizamos, qué sé yo, estos CDs, ¿no? En los cuales también había enciclopedias. Yo recuerdo que utilicé Encarta 2000, si no me equivoco. Se llamaba.
y sí, entonces había como este concepto de enciclopedias, como eran empresas donde personas reconocidas aportaban al material que se escribía en esos tomos o se copiaba en esos CDs, personas especializadas en los temas y tal, y entonces distribuían luego como en una enciclopedia, como que, esto es el conocimiento de todo este tema en particular, qué sé yo, zoología o geografía o historia de, qué sé yo, España. Pero sí, Jimmy Wales dijo, mira, ¿por qué no sacamos una enciclopedia que sea gratuita y que no haya una comunidad cerrada de personas en la cual empiecen a desarrollar el contenido, sino que sea una comunidad, ¿no? Y creo que sacaron al principio de Nupedia, ¿se llamaba, David? Nupedia, que me parece que cerca del año 2000, año 99, aparece Nupedia, que era como, digamos, uno de los antecedentes más claros a Wikipedia, que era como esta idea de hacer una plataforma, era casi como un journal, como una especie de revista científica donde, bueno, para participar allí necesitabas o esperaban que tuvieras un PhD, por ejemplo. Entonces, claro, tenías como 7 capas de aprobación de los artículos, entonces era una cosa como súper burocrática y evidentemente eso falló. O sea, en el primer año de Nupedia, imagínate, hoy en día Wikipedia tiene 1.7 millones de artículos en español. Y en el primer año esta gente logró apenas publicar 21 artículos. Sí, es como una revista científica, ¿no? Porque además tenía que pasar por este proceso de revisión de la comunidad científica, ¿no? Como peer review, como se dice en inglés, ¿no? Y tenías que tener un PhD. Bueno, yo podría escribirlo. No sé, yo ni siquiera lo hubiera leído. Sí, es una comunidad, estamos por encima, somos superiores. Claro, por supuesto. Eso es mentira. Pero claro, había este concepto, digamos, de que tenías que tener como ser reconocido en el tema, ¿no? Tenías que tener un título, tenías que ser una persona con trayectoria para poder aportar a Nupedia. Ahora, ¿qué fue lo que cambió con Wikipedia? Bueno, obviamente Jimmy Wales y su equipo se dieron cuenta de que, mira, esto no da para nada, o sea, la gente aporta poco porque es una comunidad muy pequeña la que puede aportar y además se lleva mucho tiempo aprobar el artículo. Entonces, claro, tú podrías decir, ok, puede que sea confiable esa información una vez que se publica, pero si se publican, ¿cuántos? 20 artículos al año, o sea, ¿qué es eso? No eres muy, digamos... eficiente, ¿no? Escalable, ¿no? Con 20 artículos no vas a llegar muy lejos. Pero, claro, y justamente allí es cuando ellos como que pivotean la idea de Nupedia y deciden lanzar Wikipedia, que de hecho al principio, esto muy poca gente lo sabe, pero al principio fue una empresa. O sea, al principio la idea era hacer todo un modelo de negocio de enterprise, digamos, de donde, bueno, pudieran tener algunas ganancias, ¿no? Y bueno, pero justamente la misión era más o menos la misma, era proveer lo que es hoy en día Wikipedia, de alguna manera, proveer como una especie de repositorio donde la propia comunidad, sin tantas trabas, pudiera ir creando artículos. Y fue bastante exitoso. Y eso fue en el 2001. 2002, ellos como que dicen, mira, esto como negocio, no, esto lo tenemos que abrir 100%. Y ahí es cuando lanzan la organización, que parece que es Wikimedia, ¿no? Wikipedia Foundation, algo así. Sí, Wikimedia Foundation. Sí, esto es una fundación sin fines de lucro. Sin fines de lucro, pero bueno, como todo, tienen todo, que eso lo vamos a conversar más ahora, pero recaudan capital porque tienen una nómina, tienen un equipo y tienen gastos. No. Pero son donaciones. Claro. Las fundaciones sin fines de lucro también recaudan capital. Ahora, lo que no puedes es retirarlo como una ganancia personal, sino que lo tienes que reinvertir en la fundación, etcétera, ¿no? Obviamente eso tiene ciertos beneficios, no pagas impuestos, pero claro, no eres una empresa buscando lucro y buscando darle, no sé, una ganancia accionista, sino que eres una fundación sin fines de lucro, como dice
el término. Y claro, entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el incentivo entonces, ¿no? ¿Para qué voy a hacer este tipo de aportes en algo como Wikipedia? Porque claro, ahora podemos entrar a cómo funciona Wikipedia. Este concepto de wiki es este concepto de que cualquiera puede, es una base de datos, o en este caso una página web, que cualquiera puede entrar y editarla, ¿no? Correcto. Cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, tú puedes entrar a una página de Wikipedia y decir, ok, editar y esta frase creo que podría escribir otra cosa y poner una referencia allí. Cualquiera lo puede hacer. Y cualquiera puede editar, borrar, añadir. Claro, me imagino que habrán niveles de acceso, pero, o sea, Wiki quiere decir eso, que cualquiera puede editar, cualquiera puede contribuir a ese contenido que está allí publicado, ¿no? ¿Y de dónde es que viene esta palabra wiki? Porque suena raro, suena como no sé por qué lo asocio como a un pájaro. Sí, bueno, sabía que ibas por allí. Bueno, el WikiWiki, de hecho. El WikiWiki. El WikiWiki. El WikiWiki, que no es el whisky, es el WikiWiki. El WikiWiki es una palabra que viene del hawaiano. Imagínate tú. Imagínate, ¿no? De por allá, en Hawái, okay, que significa rápido. Es como el WikiWiki realmente significa rápido. Ok. Es que no sé, lo asociaba con otra onomatopeya, pero no estamos allí. WikiWiki. Una canción de reggaetón. El WikiWiki, que todo gira en torno a la velocidad y que cuando se junta con la palabra pedia, mira, aquí sí no estoy muy claro, pedia viene siendo como infantil, ese prefijo es como o información, eso ahí sí te lo debo. Ok, bueno, es lo mismo que es enciclopedia, ¿no? Ahora, sí. Sí, ahora aquí pecamos por ignorantes porque no sabemos qué significa pedia, pero sí, nos pondremos en alguna nota o lo buscamos rapidito en Wikipedia. ¿Qué significa pedia? Aquí dice que es como un prefijo que significa niño. Niño. Sí, pediatric, o sea, pediátrico, pero bueno, vamos a dejarlo allí. Y supongamos que wiki significa, digamos, acceso a una información de forma rápida. La primera wiki aparece en el año 95 y era una wiki bastante rudimentaria. Bueno, en el año 95 el internet así masivo tenía apenas 5 años. O sea, se pudiera decir. Amazon aparece en el 96. Entonces era algo súper rudimentario. Y lo interesante aquí es que uno de los, yo creo, personajes más importantes en el desarrollo de las tecnologías que dieron luego lugar al Internet, que es Richard Stallman, el padre del movimiento del software libre, en el 99, 2 años antes de Wikipedia, hace como una especie de llamado diciendo para que, o sea, invitando a la comunidad para que se creara una especie de enciclopedia universal, que sea completamente libre. Entonces, yo creo que todas estas cositas fueron como sumando, más la necesidad y la visión que existía para ese momento de que el Internet iba a cambiar el planeta y que se iban a crear nuevas formas de distribuir la información. Y esto, para su momento, Wikipedia, yo creo que empezó a agarrar revuelo cuando llegó al millón de artículos, porque antes la gente lo veía con mucho recelo, porque imagínate una página web donde cualquiera pudiera escribir lo que sea. Eso... Sí, ¿qué confiabilidad tiene eso, no? Exacto. Y bueno, ahí es cuando tú empiezas a pensar, ok, si es una página web que cualquiera puede editar, ¿cómo es que no hay locuras allí? ¿Cómo es que no dicen, bueno, sí, las manzanas vienen de Marte y tienen extraterrestres adentro? O sea, no, o sea, tú te metes en una página de Wikipedia y anteriormente, claro, no se tenía este concepto de que fuese algo relativamente confiable. Yo me acuerdo cuando hacía, no sé, las asignaciones, las tareas del bachillerato, cuando alguien ponía como una fuente de Wikipedia, era como poner, no sé, había otra que me acuerdo, se llamaba El Rincón del Vago. Ah, que esa es la que tú copiabas y pegabas, yo me acuerdo. Tú sabes mucho eso y sí, usabas mucho también monografías.com. Ah, sí. Eso era control C, control V, usar sinónimos allí para cambiar las palabras y ya. O sea, sí, tenía esta fama como de algo no serio, ¿no? Algo que se podría usar para tener una información rápida sin ningún tipo de verificación, ¿no? Sino que es algo que está escrito ahí por cualquiera y
Sí, no es como citar un libro o citar una enciclopedia británica o qué sé yo. Sí, y bueno, lo curioso aquí también, Nelson, es que la propia Wikipedia, de hecho hay un artículo en Wikipedia sobre esto, reconoce Ajá. que el contenido que está en Wikipedia no debe ser considerado como una fuente confiable, sino que las citas, sino que solamente es relevante dentro de la propia Wikipedia. Y esto Mm. es bien interesante porque de alguna manera se reconoce que debido a cómo está concebida todo este sistema, Wikipedia, bueno, siempre está sujeta a actos de vandalismo, siempre los trabajos están continuamente revisándose, siempre, bueno, pueden haber ciertos sesgos en la información, pero más allá de eso, yo creo que el valor de Wikipedia es que se soporta en una comunidad de miles y miles y miles y miles de contribuyentes alrededor del mundo. O sea, no es una persona, estamos hablando de miles de personas. De hecho, son una comunidad casi que súper unida, y siempre hacen eventos alrededor del mundo como para hablar de las nuevas novedades, etcétera. Entonces, Wikipedia tampoco es algo similar al lejano oeste. O sea, sí existen reglas de moderación. Sí, y es muy curioso porque cuando tú te metes en una página de Wikipedia, claro, es muy humilde desde el punto de vista de Wikipedia decir, mira, nosotros no somos una fuente confiable, pero claro, en parte se están cobrando en salud, diría yo. Diría como que, mira, a mí no me culpen como fundación si ya lo que está escrito allí que no es verdad. O sea, no es mi responsabilidad y esto no es confiable. Ahora, se ha convertido en algo súper confiable, que lo usa todo el mundo para información rápida y libre, de libre acceso sobre cualquier tema. Y cuando tú te metes en una página de Wikipedia, a veces está en proceso, digamos, de ser validada por la comunidad. Todavía no hay un consenso sobre lo que está escrito allí es de cierta forma la verdad o lo más acertado de cierto punto de vista, sino que, bueno, la propia Wikipedia te dice, bueno, aquí hay cierto, ¿cómo es que dice? Aquí, por lo menos, citation required. Se necesita una cita para verificar este argumento. O esto es algo que está en disputa. Entonces, ya hay como cierta alerta. Hey, esta información en particular es menos confiable porque no está tan validada. O es sujeta, digamos, a cierta discordia o a debates bueno, que no la hacen neutral o no la hacen balanceada del todo, ¿no? Y ahí podemos ver desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista, no sé, de escuelas de pensamiento, que algunas personas creen que es por una razón, y otras personas creen que es por otra razón. Y claro, entonces tienes abajo además todas las citas de los artículos, que a veces yo he visto artículos de Wikipedia que sobrepasan las 100, 200 citas, o sea, de referencias externas donde tú puedes validar lo que está escrito allí. Y eso, claro, ahí sí te da mucha más confianza de lo que está escrito. Bueno, tiene un soporte de bastante importancia, o sea, no es cualquier loco allí escribiendo lo que se le ocurre en Wikipedia, sino que tienes una comunidad cada vez más grande citando los hechos que están escritos allí, los argumentos que están allá, dando diferentes puntos de vista, y de una cierta forma tiende como a un balance, como una especie de equilibrio, de forma natural. O sea, y aquí lo que se me viene a la mente, bueno, el fundador de Wikipedia, se me escapó el nombre, Jimmy Wales, él ha comentado que parte de su inspiración es en Friedrich Hayek, este economista de la Escuela Austríaca de Economía, Premio Nobel de Economía, que escribió este artículo que se llama El uso del conocimiento en la sociedad. Y este ensayo que escribió Hayek, yo lo leí hace ya varios años, y en pocas palabras lo que él dice es que el conocimiento como un todo no puede estar almacenado en una sola cabeza. O sea, no puede haber una sola persona que tenga el conocimiento de todo lo que está pasando en el mundo, en el universo, sino que la forma de llegar a un consenso del valor de las cosas y del conocimiento que está en torno a ello está distribuido en toda la población humana. O sea,
todos los seres humanos tenemos ese pedacito de conocimiento que se agrega y contribuye a este conocimiento global. Y de esa forma, por ejemplo, opera el mercado, determinando los precios de las cosas. ¿Quién le asigna un precio a, no sé, a cuánto cuesta un pan o cuánto cuesta una computadora? Al final de cuentas es la oferta y la demanda, son millones de personas decidiendo cuánto están dispuestos a pagar y personas que además contribuyen desde el punto de vista de los costos a, bueno, cuánto cuesta el metal, cuánto cuesta el chip, cuánto cuesta todo eso. Todos esos precios se determinan en el mercado a través de este sistema de oferta y demanda que al final de cuentas es una distribución en la cadena de suministro. Y una sola persona no puede tener acceso a toda esa información. Bueno, Jimmy Wales llevó ese concepto a la información, al conocimiento como en una enciclopedia. Decir, bueno, yo como una persona muy sabia, yo no puedo escribir todos los libros de todo lo que existe. Ya un Aristóteles, un Platón, ya eso es muy difícil por la cantidad de conocimiento que aumenta de forma exponencial en nuestras sociedades abiertas. O sea, la digitalización y toda la información que se está generando cada día es impresionante. O sea, es imposible incluso llevarle el paso a un tema en específico. Entonces, ¿por qué? Porque está evolucionando constantemente. Entonces, el conocimiento está distribuido, como diría Hayek. Entonces, cuando tú tienes una comunidad de millones y millones de personas aportando ese pedacito de conocimiento, como ese granito de arena, a la información que está en Wikipedia, consigues como resultado que eres ya más grande y más confiable prácticamente que Enciclopedia Británica. Y eso fue revolucionario. Yo creo que sigue siendo revolucionario. Y hay muchas aplicaciones que, o sea, no es solo Wikipedia, sino que el crowdsourcing en general está cambiando muchos paradigmas en este sentido, ¿no? Y justamente yo creo que allí el valor de Wikipedia es ser probablemente el ejemplo más exitoso de crowdsourcing, ¿no? Tiene, o sea, podemos sacar muchas lecciones en cuanto a emprendimiento de Wikipedia, porque al final de cuentas lo que vale es el poder de una idea y digámoslo, el valor subyacente de la idea, el por qué lo estás haciendo, que es lo que comenta Simon Sinek, que recomiendo a ese autor desde el punto de vista de cómo crear valor desde un punto de vista auténtico, porque al final la gente compra eso. La gente no te compra un producto, no te compra un speaker porque es bonito, nada más. Te compra el mensaje subyacente detrás de por qué tú estás haciendo este speaker. Y una de las cosas yo creo que más sólidas de Wikipedia es que han tenido una visión estratégica y muy firme desde el principio. Y han sido unos visionarios. Estaba escuchando una entrevista con Jimmy Wales y él decía algo así como que ellos se imaginan un mundo en donde la información sea neutral y donde la misión de Wikipedia es de alguna manera darle serenidad a la información para que, y como bajar ese debate incendiario, pudiéramos decir. Entonces él ponía un ejemplo y citaba al New York Times y él decía, imagínate si el New York Times saca una nota sobre un tema político digamos de política interna en cualquier lugar. Simplemente, bueno, obviamente buscas tus argumentos, te buscas tus fuentes serias, das tu opinión, pero cuando tú ves, por el otro lado, lo que hace Wikipedia, que es contextualizar la información, es en ningún momento como pretender que son la última fuente de la verdad. Fíjate lo que hablamos hace rato. Ellos mismos están claros de la vulnerabilidad de la cual pueden sufrir. Entonces, a mí me parece que tiene un valor muy grande primero porque como se mantienen un poco humildes en el sentido de si estás editando un artículo vas a ver mucho contexto alrededor. Yo me acuerdo cuando las protestas en Venezuela, cuando Guaidó llegó al poder, llegó a la presidencia en Venezuela, tú leías el artículo sobre Venezuela, quién es el presidente de Venezuela, sí. Y eso era toda una confusión porque tenías demasiado contexto por todos lados, pero yo veo que quizás esa sea la única forma posible de mantener un proyecto comunitario abierto, dando contexto.
Sí, dando contexto, como que sí, llegando a un balance de los diferentes puntos de vista, porque puede venir una persona radical de un espectro político, poner algo, luego viene otra persona radical de otro espectro político, pone otra cosa, y podrías tener contradicciones en el mismo artículo, en teoría, ¿no? Pero claro, cuando tienes una comunidad de muchísimas personas aportando, de cierta forma, mm, casi, ¿cómo lo dirías? O sea, no automática, pero espontánea. Es una especie de orden espontáneo, y ahí otra vez vuelvo a Friedrich Hayek. Cómo, al final de cuentas, en este contexto de libertad, porque la enciclopedia libre, por eso también se cataloga así, no nada más porque es gratis, sino porque cada persona es libre de escribir allí lo que desea. En ese concepto de libertad se tiende a un orden espontáneo, se llega a un orden sin que haya un titiretero o una cabeza que esté dando órdenes desde un punto centralizado, sino que es una comunidad descentralizada, está distribuida, y eso llega a una especie de consenso con suficiente tiempo para desarrollar ese tipo de artículos, ¿no? Porque claro, el comienzo seguramente es más caótico, hay más volatilidad en el sentido de qué es lo que está escrito allí, pero con el tiempo se tiende como una especie de equilibrio. Y bueno, y como Wikipedia, hay muchos otros proyectos que tienen este concepto de crowdsourcing. Hay uno que me gustó mucho cuando lo descubrí hace unos años, que se llama OpenStreetMaps. Y esto es como Google Maps o los mapas de Apple, pero en vez de que sea una gran empresa recolectando todos estos datos, igual que Wikipedia, ahora es una comunidad, donde cada quien, por ejemplo, yo vivo en un vecindario y yo podría meterme en el mapa y dibujar la calle que está frente a mi edificio, y cuál es la calle que cruza después, y cómo se llama la tienda que está al lado de mi edificio, y ya, y eso fue lo que yo aporté al mapa. Y otra persona en una cuadra después aporta algo más al mapa, y otra persona aporta algo más al mapa, y ya tienes el mapa del mundo dibujado gracias a este concepto de colaboración de una comunidad, aportando allí. Y claro, aquí de nuevo, cualquiera podría dibujar una calle que es mentira, que no existe, o poner una información errada. Pero claro, ahí viene el control, la verificación de la comunidad, otras personas que conocen el área y cambian y llegan como a este consenso de qué es la verdad en este mapa. Y, Y y es una idea muy, muy potente, Nelson, disculpa que te ataje, porque, por no sé. ejemplo, hay otra empresa, ahora que comentas a OpenStreetMaps. OpenStreetMaps, hay otra empresa que se llama Mapillary, que hace poco la compró Facebook, por cierto, y ellos hacen algo parecido, pero incluso a un nivel más específico. Personas alrededor del mundo básicamente toman fotos de, por ejemplo, cuando hay un hueco en la calle, suponte, tú vas en una moto, en una comunidad, no sé, quién sabe, y vas, por ejemplo, tomando fotos de, digamos, cómo va cambiando. Porque hay ciertas alteraciones en la vía que ocurren de un momento a otro, y estos mapas, por ejemplo, muchas veces dependen de sistemas de satélite, y las actualizaciones son muy lentas. Lo que hace Mapillary es como a nivel de calle se alimenta del crowdsourcing para hacer actualizaciones más rápidas. Y es tan potente que la compró, o sea, aquí lo que quiero decir es el valor de la idea. Lo compró Facebook, o sea, y fueron billones de dólares. Sí, y la comunidad que escribe en Wikipedia, estamos hablando igual de millones de personas. O sea, y estos proyectos tienen sentido cuando millones de personas aportan, además, de forma voluntaria a estas plataformas. Y aquí, de nuevo, o sea, las personas, los editores de Wikipedia y de este tipo de proyectos no están recibiendo un incentivo económico, no están recibiendo un salario. Ahora, ¿por qué lo harían? ¿Hay algo de estatus allí, de ser una persona reconocida en la comunidad de editores, que te da cierto reconocimiento en la comunidad? Podría ser, ¿no? Pero al final de cuentas, el sistema de incentivos que se genera es para que de forma gratuita las personas puedan acceder a toda esta información.
Y esto es algo que es opuesto al sistema por ejemplo, no opuesto, pero diferente al sistema de Facebook y Google, que es con publicidad. O sea, en Wikipedia tú no tienes publicidad. O sea, tú no tienes ningún banner allí, no te están haciendo tracking de tu data y usando eso para hacer modelos tuyos para luego hacerte targeting de publicidad. Wikipedia es con donaciones. Entonces a veces uno dice, qué fastidio otra vez Wikipedia pidiéndome una donación. No, y a veces, pero ya va. a veces es un poquito dramático y es una de las críticas que le hacen con los banners. Que es como que tú ves el banner pidiendo dinero y tú piensas que mañana van a cerrar, se quedaron sin plata, voy a vender la casa y ayudarles con algo. O sea, eso es una de las críticas que han recibido, por ejemplo. Y claro, y esto está también ligado al concepto de open data o datos abiertos, como tú lo dirías, ¿no? Como tú lo comentaste al principio de la conversación. O sea, el hecho de que los datos estén abiertos a todos hace que ya no haya como una especie de poder central que regula, okay, qué está allí, qué no está allí. Y además hay mucha transparencia con este sistema de datos abiertos, ¿no? Y esto está relacionado con el código abierto de programas de computación, que también es otra revolución que, bueno, quedaría para hablar en otro episodio. Pero, bueno, ya hemos hablado en el pasado, en otros episodios, por ejemplo, de blockchain y cómo estos programas corren sobre códigos abiertos, donde personas aportan y publican el código sobre el cual corre una aplicación. Y luego cualquier persona lo puede agarrar, lo puede copiar, desarrollar algo nuevo. Y claro, no es exactamente el concepto de crowdsourcing, pero al final de cuentas es crowdsourcing, al menos desde como yo lo estoy concibiendo, porque tienes una comunidad de 10 personas, desarrollas un código, lo publicas. Luego viene otra comunidad de 2 personas, ve ese código, dice, interesante, pero yo le añadiría esto. Y creas otro código, creas otra versión del código. Y viene otra comunidad ahora de 50 personas y dicen, mira, esto me gustó, pero yo le cambiaría a esto. Entonces tienes una comunidad, o sea, un crowd, una multitud de personas editando este contenido y generando nuevas versiones del contenido para aplicaciones diferentes o para mejorar algunos parámetros. Entonces esto es algo que no existía antes, y con el internet y con la revolución de datos abiertos esto se ha hecho posible y ha facilitado el desarrollo de muchísimas aplicaciones que además son muy útiles y muchas de ellas son gratuitas de utilizar. Entonces esto es increíble, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, y aparte que en estos sistemas, incluyendo Wikipedia y en los repositorios de código abierto, por ejemplo, existe como una especie de niveles, ¿no? Entonces, dentro de ese esquema y jerarquía, tú vas ganando reputación, porque si tú intentas, una vez yo intenté editar un artículo en Wikipedia y como que fue un poco, primero complicado, ¿Así? y como que me lo echaron para atrás, y es como ya que, qué fastidio, no continué, pero bueno, porque justamente hay sistemas para evitar que exista el cibervandalismo, ¿no? Que justamente es otra de las críticas que se le hace a Wikipedia, que es por ser abierto, se presta a incluso ataques bien sofisticados en donde se pretende alterar una información y sacar algún rédito político. Por ejemplo, en el 2015 le tumbaron en plena campaña, creo que era, no recuerdo, pero al menos la página de Donald Trump la tumbaron en Wikipedia y ponían algo así como que seamos sinceros, a nadie le importa. Entonces, claro, todo eso va golpeando un poco la credibilidad, pero oye, Nelson, estamos en el año 2021, son 20 años de Wikipedia, ¿ya? Wikipedia nos ha ayudado muchísimo, ha demostrado mucho, ha crecido un montón, y es como que, yo creo que ya lo que tenía que demostrar lo demostró. O sea, es un sistema eficiente, con sus fallas, pero funciona. El crowdsourcing funciona. Punto. Sí, estoy de acuerdo. Funciona dentro de sus limitaciones naturales, pero ha demostrado, o sea, que millones de artículos, millones de personas aportando, no sé cuántos usuarios al día tendrá Wikipedia, pero además en todos los idiomas. O sea, a veces uno se olvida que antes los libros estaban escritos en un solo idioma.
y tenías que cargar 20 libros en una caja. Ahorita tú tienes una enciclopedia en no sé cuántos idiomas alrededor del mundo que puedes acceder con tu celular de forma gratuita. Eso para mí ya es, tú dices, o sea, era imposible hace 20 años esto. Y lo que viene para el futuro con esta tecnología de crowdsourcing también o sea, súper prometedor. Porque tú dices, bueno, esto es lo que hemos logrado en este pequeño periodo, pero con la evolución de la inteligencia artificial, por ejemplo. Imagínate inteligencias artificiales aportando en un proyecto de crowdsourcing. Y generando contenido, no sé, como GPT-3, hay varias versiones de GPT-3 generando contenido y desarrollando un Wikipedia de inteligencia artificial. O sea, entonces lo que se viene para el futuro, imagínate ahora realidad virtual, entonces que los mapas ahora no solo sean en plano, sino que tengan formatos 3D, entonces puedan venir datos recolectados por sensores alrededor del mundo, todos conectados al internet, generando una visión 3D de los mapas, y tú te pones unos lentes de realidad virtual y puedes caminar o visualizar cómo se vería algo en 3 dimensiones. Y bueno, y realidad virtual también es un tema para nosotros conversar y a profundidad todo lo que viene, pero hay visiones futuristas sobre esto interesantísimas, ¿no? Y que yo creo que en una cuestión de pocos años podríamos ver todos estos desarrollos desde un punto de vista totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Y justo que tocas el punto de la inteligencia artificial, hay un proyecto asociado también a la fundación que se llama Wikidata, que es, ¿sabes? Cuando entras en un artículo de Wikipedia y tienes a la derecha, tienes como una tabla, por ejemplo, supongamos que buscas Venezuela, y a la derecha te aparece una tablita con el nombre oficial, la moneda, la cantidad de población, etcétera. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, no? Sí, sí, sí. Bueno, eso básicamente se considera data estructurada. Y antiguamente, imagínate, si tú tenías 30 variaciones de ese artículo en diferentes idiomas, tenías que manualmente cambiar esa data, pero esa data al final no cambia, es data fija. Entonces, este proyecto de Wikidata está tratando como de normalizar este tipo de informaciones para que también sea fuente de información para la inteligencia artificial, para los modelos Machine Learning, por ejemplo. Entonces están con un proyecto interesantísimo para poder automatizar este tipo de trabajos. Entonces, bueno, creo que va de la mano de lo que decías de cómo la inteligencia artificial se alimenta de la fuente de información de Wikipedia. Claro, porque la cantidad de datos que hay en Wikipedia es enorme. Entonces, si tú puedes catalogar esos datos, label them en inglés, o sea, etiquetarlos de cierta forma para que una inteligencia artificial o cualquier algoritmo pueda utilizarlos para resolver una pregunta o algún problema, eso es increíble lo que se viene con Big Data, ¿no? Todos estos datos que están distribuidos, libre acceso, ¿no? Que puedes llamarlos en cualquier momento y utilizarlos para otra cosa. Y sí, Wikipedia, bueno, como tú comentaste, Wikimedia, la fundación como tal, no es solo Wikipedia, tienes la parte multimedia, Commons creo que se llama, ¿no? Donde están todas las imágenes, los videos, tienes metadata, que está asociado, me imagino, a lo que comentaste de los datos y cómo catalogarlos. Y todo esto abierto al público para que cualquiera pueda aportar y ser parte de este mar de información que está cada vez creciendo más. Y no va a dejar de crecer, va a seguir creciendo. Claro, es imparable, va a seguir creciendo. Aparte que Wikipedia tiene el apoyo de grandes empresas. Y este es otro punto que no mucha gente conoce. Google directamente patrocina, o mejor dicho, apoya económicamente y con tecnología a la Fundación Wikipedia. Por allí estaba viendo, me parece que eran $2 millones, 3 millones, sí, 3 millones de dólares que le dieron recientemente a Wikipedia, y en los últimos 10 años van casi $8 millones en donación
a Wikipedia. Entonces, mira, es una idea tan potente que alinea los intereses de todo el mundo, de las empresas, de los gobiernos, tanto así que en algunos países las contribuciones de Wikipedia pueden ser, ¿cómo te digo? Tax para los impuestos, puedes recibir una ¿cómo se dice? Sí, una deducción de impuestos, ¿no? Una deducción de impuestos si ayudas a Wikipedia. Entonces, eso está bien, bien interesante. Y de hecho, bueno, Nelson, como dato curioso, me metí antes de empezar el episodio en la página principal de Wikipedia. Tenía mucho tiempo que no lo hacía. Ok. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Entonces, cuando entras en la página principal de Wikipedia, te encuentras con mucha información random y muchos nombres que jamás has escuchado. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, la actualidad pandemia del COVID-2019. Hay un artículo de eso. Gente que ha muerto, fallecimientos. Y me apareció aquí un artículo que en la versión español dice artículo bueno. Mira la traducción. Y es una banda de death metal noruego que se llama, creo que la traducción sería un álbum llamado Los Misterios de Satanás. Entonces esto es una historia de cómo esta banda grabó este disco y fue muy notorio, no solamente por el disco en sí, sino porque el bajista mató al guitarrista. Ah, mira, pues, toda una historia de drama, sí, wow. Entonces es como, mira, esto es Wikipedia, o sea, Wikipedia es perderse, o sea, aquí hay lo que quieras. Sí, yo creo que puedes encontrar, es que tú buscas cualquier cosa y de lo primero que a veces que te sale cuando en el buscador como Google es Wikipedia, lo que te sale. O sea, ya llega al punto de que está tan bien rankeado además en los buscadores, que casi siempre lo que te sale de primero es Wikipedia. Y bueno, y con eso, y además con todas el potencial que tienen para el futuro, o sea, eso lo hace algo que a nosotros en Futurover creo que tanto a ti como a mí nos apasiona, ¿no? Es como estas tecnologías han revolucionado la forma en cómo consumimos información y además todo lo que se viene para los próximos años, que bueno, no lo podemos ni imaginar, podemos plantear algunos escenarios, pero al final de cuentas, ¿quién se imaginó el Internet? ¿Quién se imaginó Bitcoin? O sea, nadie. O sea, y esas cosas están surgiendo y el crowdsourcing es una de estas estrategias, estas tecnologías, al final de cuentas, que llevan a un crecimiento acelerado de la información, del intercambio de ideas y para llegar a un consenso, que es algo que estamos quizás perdiendo en las redes sociales, ¿no? Que hay esta divergencia entre un grupo acá, un grupo acá. Wikipedia es algo que todo el mundo puede aportar, colaboran de lado y lado y se llega de cierta forma a un consenso, que no es perfecto, pero al menos tiende al balance. Y eso es algo que en Futurover también valoramos, ¿no? Información más balanceada, más verificada, validada. Entonces, bueno, por allí, o sea, hay una oportunidad gigantesca para el futuro. Sí, y justo hablando de futuro, Nelson, ¿cómo tú ves el futuro de Wikipedia? O sea, ¿cómo crees que va a ser la realidad de Wikipedia cuando tengamos, por ejemplo, cómo se puede aplicar blockchain a Wikipedia? ¿Cómo podemos pensar la realidad virtual aplicada a Wikipedia? ¿Cómo Wikipedia ha transformado la educación y cómo esto se va a acelerar incluso más en los próximos años? ¿Cómo la repetición, ya no, cuando uno iba a la escuela y te ponían a repetir ¿qué es geografía? Es una ciencia mediante la cual la fotosíntesis, o sea, ¿para qué? Si lo tienes, o sea, esa es otra cosa que decía Jimmy Wales. Hay que enseñarle a nuestros niños no a repetir información, sino a analizar y hacerse preguntas que incluso no estén en Wikipedia, a ser críticos, para combatir, que es una también de las, que me parece, o sea, a nivel de visión como bien interesante, de las luchas que ellos dan, que es el combate a la hipernormalización, que es como esa idea de inercia. Por ejemplo, bueno, el mundo es así y ya está, como en la Unión Soviética, o sea, 10 años antes de que colapsara, ya los mismos jerarcas y la gente sabía que eso no funcionaba y que en algún momento iba a explotar. Pero bueno, así es el status quo y no vamos a hacer nada.
pero entonces necesita siempre, o sea, para que la sociedad se mantenga evolucionando, que haya esa chispita y esa curiosidad en los ciudadanos y que sean capaces de cuestionarse y decir, bueno, ok, vivimos así, pero podemos convertirnos en algo mejor. Entonces, ¿cómo ves a Wikipedia, Nelson? Me llama la atención. ¿Cuál es tu opinión con respecto a Wikipedia en el futuro? Yo creo, bueno, lo primero que se me viene a la mente es inteligencia artificial aportando a este tipo de plataformas y de bases de datos, ¿no? Con Natural Language Processing, o sea, procesamiento del lenguaje natural, escribiendo artículos, sirviendo quizás de moderador en ciertos artículos, en ciertos foros. Y bueno, estas son visiones, pero estos foros que además están surgiendo como Reddit, como sí, como estos otros sitios donde mucha gente entra y escribe lo que quiera. Ya se forman discusiones. Entonces, en Wikipedia no tenemos esa discusión abierta, sino que al final de cuentas solo hay una versión final de lo que está escrito. Pero podrías tener quizás un historial de las discusiones que se han desarrollado, quién las ha cambiado, aportando incluso más transparencia. Obviamente esto representaría un aumento de la información importantísimo, pero ese histórico sería interesante. Además, si te das cuenta, ok, qué comunidades están detrás de este tipo de contenido. Y sí, son ideas que quizás algunas ya existan, pero dentro de mi visión las veo súper útiles a futuro para lograr que el consenso sea incluso más transparente y para entender qué es lo que está pasando tras bastidores, porque las personas a veces leen Wikipedia y creen que esa es la versión que siempre ha existido, que siempre va a existir, y no, esto está en constante cambio, en constante evolución. La información está no solo cambiando desde el punto de vista objetivo, sino desde el punto de vista de las discusiones entre las comunidades, se está llegando a este consenso, de lo que se refleja como la verdad. Entonces, sí, veo inteligencia artificial, veo realidad virtual entrando al espacio del crowdsourcing para crear modelos en 3 dimensiones, para crear nuevas representaciones de datos y para abrir el conocimiento a formas en las cuales ni nos imaginamos que lo vamos a tener en el futuro. Y si nos ponemos incluso más futuristas, ya incluso no necesitaríamos el teléfono celular o la computadora para acceder a este tipo de plataformas, sino que quién quita que nuestro cerebro en el futuro se conecte al Internet, y ya lo hemos conversado en episodios anteriores. ¿Qué pasa si yo quiero conocer sobre algo que pasa y me conecto al Internet en una interfaz mente-computadora? Que no tenga que estar yo usando mis dedos para acceder a la información y buscarla con mis dedos, sino que lo busque con mis ondas cerebrales. Estas cosas se están investigando. O sea, no estoy hablando aquí locuras que no tengan un fundamento. O sea, hay empresas detrás que están apuntando a este tipo de desarrollos para lograr que la información sea de mucho más fácil acceso y que hayan aplicaciones completamente nuevas. Y el crowdsourcing yo creo que aportaría una cantidad de datos increíble para que estos proyectos tengan muchísimas más aplicaciones de lo que podría hacerse con solo un grupo de personas desarrollándolo a puertas cerradas. Ahora, ¿cómo lo verías tú? Bueno, estoy de verdad muy de acuerdo con lo que propones de cómo la inteligencia artificial va a tener un rol muy importante en Wikipedia. Aún más, yo creo que por un lado va a ser también utilizada para tratar de combatir los fake news, los deepfakes, que son estos que da hasta miedo, ¿no? Esta nueva ola de avance en la AI que te permiten hacer videos, incluso hacer como falsificaciones de la voz a partir de una data, de poquita data. Supongamos, alguien agarra este episodio de Futurovers, agarra mi voz y pudiera ser capaz de hacer un discurso sintético falsificando
diciendo algo. Entonces, suponte que hagan algo así a gran escala con presidentes, imagínate las consecuencias. Entonces, yo creo que Wikipedia pudiera de alguna manera mejorar sus capas de protección ante los deepfakes, porque imagínate que hay un contribuyente y alguien mete una información muy falsa pero que parece creíble, de una fuente que también parece creíble, y bueno, es humano, o sea, se equivoca. Entonces yo creo que ahí la inteligencia artificial pudiera ayudar a identificar. Creo que también en esta era de guerras no convencionales, donde la principal víctima siempre es la verdad y donde la información es como el campo de batalla, yo creo que si Wikipedia llega de alguna manera a utilizar algún esquema de descentralización de información para archivar la información tipo blockchain, en donde puedas tener registros de tiempo de qué se escribió y cuándo se escribió y quién lo editó, entonces pudiera ser incluso más segura todavía, porque no estarían concentradas en servidores que controla la Correcto. Sí, eso tiene mucho sentido. O sea, entonces ahí estarías descentralizando no solo el sourcing, sino el storage. O sea, y vamos a traducirlo al español. Estarías descentralizando no solo el aporte de contenido, sino el almacenamiento del contenido. O sea, las bases de datos donde está almacenado Wikipedia, no estoy seguro qué plataforma utilizarán, pero estoy bastante seguro que tienen un grupo de servidores bastante centralizado. Algunos quizás estén en la nube, en Amazon Web Services, o quizás Wikipedia tenga alguno de sus propios... Mientras lo comentas, lo voy buscando aquí. Exacto, pero el concepto es que los servidores están centralizados y por lo tanto están sujetos a cambios de forma arbitraria si alguna persona tiene acceso privilegiado a esos servidores. Si un hacker, por ejemplo, accede a los servidores, o incluso si por algún motivo los fundadores de Wikipedia tienen intereses, o sea, las personas que manejan la Fundación Wikipedia cambian y tienen intereses completamente distintos y se proponen, bueno, cambiar al contenido o censurar contenido. O sea, cosas que podrían suceder en potencia. Entonces, al tú distribuir ese almacenamiento de la información con blockchain, estarías descentralizando esos servidores en una red de nodos y ya estarías confirmando, validando cuáles fueron los cambios que se le han hecho en su historia a ciertos artículos, por ejemplo, y eso podría contribuir a mucha más transparencia y validación de la información que se ha generado allí, cómo se ha generado y cómo se ha cambiado. Y eso sería imposible de alterar luego que ya está en la blockchain. Y eso, mira que no lo había pensado y de verdad que... Mira, ¿quién quita que podría ser una aplicación a futuro, una evolución de Wikipedia? Sí, sería muy loco. No sé si has escuchado del efecto Mandela, que es como esta idea de que por alguna razón de universos paralelos la historia se va cambiando, pero la gente recuerda ciertas cosas y hay mucha gente que recuerda ciertas cosas, pero cuando van a revisar, por ejemplo, el logo de Volkswagen, muchas personas lo recuerdan un poquito distinto, pero entonces cuando vas a Google y buscas Volkswagen, ya no tiene que ser un palito. O lo mismo con temas generales, o sea, los Simpsons, un personaje que todo el mundo recuerda y cuando vas a buscar personajes de los Simpsons ya no está. Entonces, imagínate, entonces, eso es como muy de temas de misterio, ¿no? El efecto Mandela. Bueno, y pudieras de pronto demostrar hasta qué punto el efecto Mandela tiene un asidero en la realidad o no. Y la historia, o sea, hay mucha gente que critica, no, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo era la historia como narrada por tal imperio o tal país? Y luego que fue conquistado por otro país, bueno, se cambió la historia, ¿no? Y ya ahora hay una narrativa completamente distinta. Bueno, si esa historia estaba en la blockchain, nadie la puede cambiar y eliminar. O sea, no importa cuántos libros quemes, es prácticamente imposible alterar una red de nodos descentralizada. Esa historia va a permanecer allí como la historia como era narrada en el pasado y la puedes comparar con la historia como la estás narrando en el presente, años después o meses después. Y eso es interesantísimo porque te permitiría estar libre
prácticamente libre de censura y de manipulación mediática y de la narrativa política, como un caso de uso nada más. Pero eso podría expandirse a muchas otras cosas. Y fíjate que, bueno, no lo había pensado, qué interesante. Sí, sí. Bueno, aquí, por cierto, ya acabo de ubicar el tema de los servidores. Si no me equivoco, tienen varios data centers en diferentes lugares de Estados Unidos. Aquí sí hay varias ciudades y son como y en Singapur, y en Holanda, sí, 1, 2, 3, 4, 5 data centers tiene Wikipedia, aparentemente. Vale. Sí, pero al final sigue siendo bastante centralizado y controlado por la fundación, seguramente. Pero bueno, con esas aplicaciones a futuro y esas posibles ideas futuristas, yo creo que podríamos, David, cerrar el episodio de hoy. Lo podemos cerrar, Wikipedia, estamos a la orden, cualquier patrocinio que quieras hacer, aquí en Futurovers estamos más que dispuestos. Y bueno, a ti que nos escuchaste en casi esta hora de programa acerca de Wikipedia y el crowdsourcing y quizás 557,000 temas más, gracias por siempre oír Futurovers. Esperamos, si es la primera vez que nos escuchas, todos los martes estamos publicando episodios en donde justamente lo que tratamos es de bajar esa barrera que existe entre la información disponible en inglés, donde hay mucho debate a profundidad de temas de tecnologías exponenciales, y el español, que hay muchísimo menos contenido disponible. Entonces esto de alguna manera es la intención de Nelson y mi intención con este espacio. Y nada, yo de mi lado, estamos listos, Nelson. No sé si quieres decir algo más. Sí, una cosita. Me interesaría, bueno, cuáles son los comentarios, ¿no? que podrían hacernos. Algo que me interesaría saber es que sigues usando Wikipedia, por ejemplo, en tu colegio o en tu universidad. ¿Qué te dicen tus profesores? O sea, ¿sí, lo ven como una fuente confiable? ¿O crees que sigue siendo algo que no pondrías como en las referencias de tu trabajo? O algo curioso, ¿qué otra plataforma has usado? ¿Has utilizado el Rincón del Vago? ¿Has utilizado monografías como David seguramente en muchas de sus tareas? Muchísimas. Y sí, déjanos esos comentarios de ver con cosas curiosas para evaluarlas y ver qué tal. Sí, para actualizarnos, porque nos quedamos en Rincón del Vago de hace como 15 años, entonces... Sí, seguramente hay plataformas nuevas que ni idea, ¿no? Así es. Bueno, así entonces culminamos este episodio de Futurovers, esperando contar con tu preciada presencia y que nos escuches en la próxima edición, que como decía, saldrá el próximo martes. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de @Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.